con la iglesia en aquella fecha, ¿no? Y es la primera referencia que tenemos de la ermita. Aquí tenemos una pieza que se conserva en el Museo de Hospitalet, es esa pieza que en la cúpula de las catedrales, de las iglesias góticas, bueno, pues se conserva en el Museo de Hospitalet. Probablemente es de una reconstrucción del año 1493. Para situarnos históricamente, quizá nos va bien saber que es al año siguiente, por los platos limosneros, las bandejas con que las administradoras de la Marina pedían donativos por las masías en excavaciones al lado de la ermita, y se descubrió entonces que debajo había otra, porque no se sabía. Se encontraron 11 tumbas, ahora veremos alguna información más. Eran de personas jóvenes en general, y 4 de ellas eran de niños de 1, 4, 6 y 8 años. También se encontraron ollas de cerámica. Era tradición pagana, cuando las personas se morían, para el último viaje dejarles algunas cosas para que fuera bien. Generalmente dejaban ollas a los pies con alimentos o bien entre las rodillas, como es el caso este. Como os decía, en los siglos XIII y XIV, y hay pequeños manuscritos donde la gente, cuando hace testamento, deja un legado, una donación a favor de la ermita. Tenemos varios, como veis, son pequeños manuscritos. Fijaos que son, todos sabemos, hace más de 600 años, que a la ermita de Belviche iba más gente que a la propia parroquia. Pertenecía a Santa Eulalia de Provenzano, sabéis, la de Santa Eulalia, que es una ermita románica, la parte nueva es del siglo XX, y aquella era la parroquia. Sin embargo, venía más gente a la ermita que a la propia parroquia. En este mapa que vamos a ver lo veréis más claro. En el centro, la iglesia que está frente al ayuntamiento no existía, es bastante posterior, falta todavía casi 200 años para que se construyera aquella iglesia. La zona 3 sería toda la marina, lo que os decía, toda la marina de Hospitalet, parte de Cornellá, la zona franca. Toda esa gente que eran masías venían a la ermita. Y la zona 4 sería lo que hoy es el Prat, entonces que llamaban Illa de Bañols, que el Prat perteneció durante siglos a Hospitalet, hasta que en el siglo XVI, ya volveremos a hablar de eso, se independizó a medio camino y por eso iban a la ermita y no a la parroquia. Aquí tenemos la primera referencia de una reconstrucción de la ermita en el siglo XIV. Barcelona es una ciudad muy pequeña, la parte vieja, y no con los medios de locomoción que hay hoy, por lo tanto, quedaba lejos. Del siglo XV tenemos hemos dado un salto de 100 años, otra noticia muy importante, y es que el mejor pintor de aquel momento pinta un retablo en la ermita. Estas pinturas, de que todavía la ermita está bien, habían pasado solo unos 7 u 8 años, sigue bien, pero aquí tenemos los manuscritos en latín, se lee con una gran dificultad, que en realidad es el recibo de lo que cobra el pintor por haber pintado el... Pero en 1493, solo 8 años después, sin saber por qué, probablemente una gran inundación de toda la marina, la ermita es reconstruida desde los cimientos. Podemos descartar que hubiera sido una guerra, tampoco hay constancia de terremotos, por lo tanto, debe ser una inundación como otras muchas que hubo y que vamos a ver. 15 años después, vemos que la ermita está en buenas condiciones, y además tiene varios altares laterales que posteriormente han desaparecido. Vamos a ver algo sobre las riadas. Aquí voy a citar las 4 más importantes. En 1402, a principios del siglo XV, una gran riada destruye los molinos de Molins de Rey y llega casi hasta Moyuy. Esto significa que ocupa toda la llanura de la marina, que se convierte prácticamente en un mar. 200 años después, otra gran riada destruye varias masías y es conocido como el año del diluvio. En 1907, en el siglo XX ya, las personas mayores de Hospitalet me comentaban que sus padres les hablaban de esta gran riada,
que llega a Hospitalet Centro, que entonces tiene solo unos 5.000 habitantes, y destruye varias calles. Y luego está la riada de 1971, que vosotros, algunos ya, yo vivía aquí, vosotros también. El agua en el interior de la ermita llega a 2 metros, cubre el altar, y las pinturas que había, que ya hablaremos de ellas, han quedado en muy mal estado, por lo cual se tuvieron que quitar. Las guerras también la afectaron en 5 ocasiones. Es bastante sorprendente que una ermita sencilla, humilde, en 5 ocasiones las guerras le afectaran gravemente. Menos en las guerras carlistas, en casi cada guerra sufrió graves daños. La guerra del Segador, la de sucesión, luego veremos un poquito. Esta es una estadística de las riadas que hubo. Fijaos que en el siglo XX, que todos hemos estado 22 veces, en el siglo XVIII-30, fijaos que cuanto más retrocedemos en el tiempo, hay menos, pero es porque no nos ha llegado la información. Seguro que también hubo, ¿no? Fijaos esta foto, que dice la marina debajo de las aguas, que parece la playa de Castelldefels de Gavà, pues era Belviche, era la marina, había llegado el agua. En los árboles se puede ver muy bien también la altura que llegó el agua. Aquí hay un manuscrito que dice que las tropas francesas, antes de la llegada de los Borbones a España, causan graves daños, roban la campana y otras cuantas cosas. Con la llegada de los Borbones a España de 1700 al 1714, con especial repercusión en Cataluña, os recordáis de la diada del 11 de septiembre de 1714, la ermita nuevamente sufre graves daños de la guerra, que junto con las riadas que hubo en estos años, nuevamente tiene que ser reconstruida. Habían pasado 225 años desde que en 1493 se había hecho desde los cimientos. Ahora lo que se hace es elevar el tejado, porque los payeses lo que hacían cada vez que el río arrastraba tierra, echaban un nuevo suelo, elevaban el suelo, pero lo que les sucedió es que al final casi se daban con la cabeza en el techo, por lo cual tuvieron que levantar el tejado, y la configuración de la ermita actual es la de 1718 de esta reconstrucción. Aquí vemos como el 4 de septiembre ya autorizan abrir las tierras al lado de la ermita, y tuvo siempre una casa adosada a la ermita, que algunos quizá conocisteis, la última que hubo, que se derribó en 1969, y se pusieron los porches a continuación. Este es el estado en que queda después de la Guerra Civil, una fotografía de 1937, y sucedió en el mismo mes de julio de 1936. Esta es la procesión en que retornan a la ermita esa imagen pequeñita que está ahora en la iglesia de Belviche. Diversas actas, yo en el libro hay unas cuantas, no todas, para que no fuera necesariamente repetitivo. Aquí hay una noticia muy importante. Esto es la calle Hospital de Barcelona. Fijaos, si vais por la Rambla y entráis por la calle Hospital, en la primera plaza que encontráis, todavía podéis encontrar una inscripción en esa fachada de una tienda, que cuando yo hice la foto estaba cerrada, que pone Nuestra Señora de Belpíjar, y a la izquierda en números romanos 1462. Es decir, de hace 550 años. Ahí era donde estaba una capilla de los devotos en la calle Hospital de Barcelona a la Virgen de Belviche. Y de Barcelona, de los muchos que cuando venían a la ermita se dirigían al párroco de Santa Eulalia de Mérida, la que está frente al ayuntamiento, de que iban a venir a la ermita. Bueno, ya sabéis, la ermita estaba rodeada de campos y sembrados y de masías. Hospitalet quedaba pues muy retirada también. Como os he dicho, la ermita siempre tuvo ermitaños. Y Pau y Enové refunda un hospital en el siglo XIV, junto con otra persona, un hospital pequeño en la zona que hoy sería del ayuntamiento hacia Cansumarro, y ese hospital
es el que dará luego el nombre a Hospitalet. Pasan 100 años desde que se refunda este hospital, porque había habido otro pequeñito, y mientras tanto no se llamaba Provenzana, o esta zona de Hospitalet Centro se llamaba La Pobla, Hospital de Torreblanca, pero no se llamaba Hospitalet. Es el hospital que refunda el ermitaño de la ermita de Bellvitge el que dará lugar a que Hospitalet se llame como se llama. Y además, ese pequeño hospital, un pequeño albergue de camino para recoger a los que no tienen nada, se hace con dinero que aporta la ermita de Bellvitge. Bueno, este es el documento donde dice todo eso, pero no lo vamos a leer. ¿Cómo se elige al ermitaño? Para elegir al ermitaño de la ermita se reúne el alcalde, los regidores, el síndico, el párroco, y entre todos ven si esa persona es la idónea para ser el custodio, el que cuide de la ermita con su familia. En el campo, ella iba a trabajar a las remontas y tenía que levantar a las 5 de la mañana, en una situación, pues ya podemos imaginar, que muy dura. La casa no tenía luz, tampoco tenía agua corriente, había un pozo al lado de la ermita. Esta es Esperanza recién casada, al lado del pozo. Vamos a ver. En 1960, después que en la Guerra Civil la ermita sufre graves daños, se abre nuevamente al principio de los años 40, pero no se hace una reparación importante hasta 1960. En los años 1959-1960 se crea el patronato de Santa María de Bellvitge. El presidente es el alcalde, Sulanic Riera, y junto con José Omar, el párroco de Santa Eulalia de Mérida, organizan una gran movilización para recaudar fondos y reparar la ermita. Entonces escriben cartas a dibujantes, pintores, escritores, entre ellos a Picasso, a José María de Sagarra, Luis Loyola, etcétera, etcétera, ¿no? Juntan bastante dinero y es cuando se hace una reparación importante de la ermita. Aquí tenemos, por ejemplo, mi libro está completa, un trocito de la carta que le dirigen ahora de todo lo que junten y con eso recaudan fondos para arreglar la ermita. Lo mismo José María de Sagarra, le dicen lo mismo, que necesitan que haga algún escrito sobre la ermita, ¿no? Y he resumido mucho lo que había.